Hola, buenos días. Gracias por acercarse a este nuevo webinar que estamos dando en Pol Technologies. Vamos a tratar hoy el tema de filtración, estrategias de filtración en plantas de aminas. Em, Buenísimo. Hoy pueden ver esto a través de esta plataforma que, si mal no entiendo, ustedes pueden o bien ver mi hermosa cara, que se van a perder bastante de lo interesante de la presentación, u optar por maximizar las filminas, que tienen un botoncito a la derecha donde tiene como una opción para maximizarlo, y así, bueno, nada, me siguen escuchando a mí de fondo, pero aprecian mucho más el contenido de la presentación. En teoría, vamos a ver qué pasa. Esto debiera hacerse automático a medida que avanzan las filminas, pero es la primera vez que lo hacemos, así que no tengo garantías de que funcione bien. Pero veremos qué pasa con esto. Em, Voy a esperar solamente un minutito más para que se conecte más gente. Ya tenemos más de 20 personas conectadas, lo cual es muy bueno para un tema tan específico como minas. Y siendo que también, para aquellos que no saben, es la segunda vez que damos este webinar. El primero lo dimos el año pasado y esto es una reversión de ese webinar con más material, contenido un poco más profundo y algunos temas que hemos podido desarrollar mucho más. Para aquellos que no saben, aparte de este webinar, en mi perfil de LinkedIn o mi canal de YouTube, que al final van a poder ver, van a tener acceso al resto de los que ya hemos dado, tanto en video como para hacerme comentarios, consultas y demás. Así que, bien, arrancamos directamente con, nuestro, con nuestra presentación. Un pequeño resumen, bueno, vamos a repasar un poquito de qué se trata Pol, una introducción al tema, las problemáticas puntuales que tenemos y las soluciones, y después dar un pequeño cierre. Estamos hablando aproximadamente, son 35 filminas que vamos a ir explorando y algunas encuestas en el medio para que ustedes puedan ir contestándonos. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Mariano Greco, soy ingeniero industrial, trabajo en Pol Technologies desde el 2017, pero llevo mucho tiempo ya trabajando en la industria del oil and gas. Vivo en La Plata, estoy divorciado, tengo 2 hijos y vengo trabajando este tiempo, realmente la pandemia, full home office, gracias a Pol en ese sentido. Así que, no, trabajando mucho con aplicaciones de upstream y también de downstream en particular. Un poquito, ¿qué es Danaher? Danaher es un grupo muy grande de empresas que adquirió hace un tiempo a Pol Technologies. Como pueden ver, tenemos presencia en todo el mundo. Esos iconitos que ven ahí son las plantas de fabricación que tenemos en todo el mundo. Y a la derecha pueden ver un poquito la cantidad de marcas que incluyen a nuestro grupo. Pol es una de las empresas del grupo Danaher, y particularmente esta división que nosotros atendemos tanto de refino como de petroquímica y de upstream, estoy mareadito, de upstream, se denomina Pol Industrial. Aquí. Pol. Pol particularmente es una empresa que se fundó en el 46, dato anecdótico, pero lo importante de esto es que ha trabajado en proyectos tan importantes como, por ejemplo, el proyecto Manhattan, y es una empresa que se dedica no solamente a fabricar filtros en sí o sistemas de filtración, sino que patenta, o sea, desarrolla, investiga, y ahora ya tenemos más de 10.000 patentes desarrolladas en productos. Entonces, cuando ustedes compran un filtro con una membrana Pol, es una membrana que desarrollamos específicamente nosotros, fabricamos nosotros, la testeamos, la garantizamos y sale al mercado con nuestra marca por esa razón. No es que compramos de un tercero, ensamblamos, no es lo que Pol hace específicamente. Dentro de los productos que trabajamos, bueno, obviamente tenemos filtros del tipo tradicional, de tela, de distintas mallas, de distintos materiales, también filtros metálicos. Trabajamos en rangos de filtración que van desde los 3 milímetros, por decir algo, hasta los 0,01 micrones. También fabricamos equipos, por supuesto, equipos grandes, esquidados, plantas completas, siempre referido a filtración. Integramos tecnología de terceros, también integramos dentro de nuestros filtros sistemas de prefiltración de terceros, y ahora estamos trabajando últimamente en una tecnología nueva que es un poco de additive manufacturing, se llama, que nos va a permitir descentralizar un poquito más la fabricación a lo que veníamos haciendo en el pasado.
Otro servicio que brinda Pol, aparte de fabricar equipos y fabricar cartuchos, es un servicio de campo. Tenemos un laboratorio de campo que llamamos SLS, Scientific Laboratory Services, que va a las plantas, toma muestras, realiza estudios sobre el funcionamiento de los sistemas y genera recomendaciones de estrategias de filtración. Acá pueden ver en esta filmina, esto es un testeo que se hizo en una contactora de aminas, que no tenía filtros Pol instalados, y ahí tiene el resultado de la entrada y de la salida de la contactora. Después de esto se hizo una recomendación de filtros Pol que el cliente no utilizó, pero bueno, es parte del trabajo, no todo es venta. Les voy a pasar una pequeña encuesta para que me contesten. Es muy breve y seguimos con nuestra presentación. Sepan disculpar que toda la presentación tiene un delay. Como ya saben, esto creo que son aproximadamente 13 segundos en total lo que nos separa a mí del resto de las presentaciones. Les agradezco a los que contesten la encuesta. Y seguimos. Bueno, vamos a meternos directamente en el tratamiento de aminas. Como ya saben, el objetivo de la planta de aminas es remover compuestos derivados de los sulfuros o de dióxido de carbono, generalmente, que es lo que se hace en refinerías. Lo que genera esta planta justamente es remover esto, y lo que entrega después es un gas que se denomina gas dulce. Dentro de las tecnologías que tenemos en aminas podemos tener MDA, MEA, DEA, hay otras también, pero generalmente estas son las principales. Cada una tiene características particulares, y bueno, y obviamente hay una forma de operarla en particular. No vamos a meternos de lleno en esto porque no somos tecnólogos de aminas, sino tecnólogos de filtración. Entonces vamos a enfocarnos más que nada en cómo desde la filtración podemos aportarle valor a la operación de su planta. Aquí pueden ver un proceso típico de endulzamiento. Este está un poquito modificado, pueden ver en la parte de abajo, dentro del circuito de mina rica, que no van a encontrar la típica configuración de filtro de carbono activado, porque esto tiene más que ver con el arreglo que Pol suele recomendar. Si ven este diagrama, bueno, esto es una planta simplificada de aminas, que se ve que el gas ácido entra de la torre contactora por la parte inferior, que bueno, obviamente entra en contacto con la solución de aminas pobre, ahí se despoja de sus componentes ácidos y sale por la parte superior de la torre, ya endulzado, como se le suele decir, y con valores aptos para comercialización o seguir dentro del proceso industrial. Debajo de la torre se extrae la mina rica, que está rica, obviamente, o sea, está enriquecida en componentes ácidos y otras impurezas, que pasa por un tanque de flasheo, donde se separan hidrocarburos livianos y sigue su camino para la regeneración. Para regenerarla se envía a una torre regeneradora. Previamente pasa por una etapa de recuperación de calor, pero bueno, eso es un tema. Las plantas tienen algunas configuraciones distintas, pero bueno, en la torre regeneradora se le aplica temperatura y de esa forma se le remueven los componentes ácidos que pasan después a la planta de tratamiento de sulfuro, y pasa la mina, está empobrecida nuevamente al circuito. La mina que se quita empobrecida, bueno, también sufre un proceso seguramente de intercambio de calor para hacer un aprovechamiento económico y para volver a la torre contactora. Pero para hacer esto previamente se la suele pasar por un sistema de filtros de carbón activado, que se suele pasar alrededor del 10% del caudal, para remover los restos de amina degradada, perdón, que pudo haber quedado producto de estos procesos. En el caso nuestro, pueden ver que yo puse una rayita en el medio, pues vamos a atender la planta en dos partes, tratando lo que es el gas de entrada y salida, por supuesto, y el resto que sería la recirculación de la mina, porque desde el punto de vista de la filtración, la estrategia la podemos abordar de esa forma, separándola en dos partes.
Para Paul, prácticamente, si tratamos de una planta del upstream o del downstream o de la industria petroquímica, o sea, la diferencia en el feedstock lo que va a cambiar es esencialmente el sizing de los filtros, pero la tecnología que vamos a utilizar para hacer esas separaciones va a ser la misma. Así que de aquí en adelante va a ser independiente lo que hablemos tanto para refino como para petroquímica o downstream. Y acá vamos a pararnos un cachetito para repasar un poquito los temas que generalmente afectan a la planta de aminas. Hay varios estudios de esto, hay varios grupos de trabajo y se pueden agrupar los problemas esencialmente en esto que les voy a detallar ahora. Primero tenemos generalmente que el 25% de los problemas de la planta son problemas de espumado. ¿Esto qué pasa? Los hidrocarburos líquidos se mezclan con la mina y tienden a generar espumado. Estos forman una película gelatinosa que después termina generando una espuma. El efecto es más fuerte en la MDA, según la experiencia que se tiene. También estas, estas burbujas se pueden poner, o sea, se ponen más rígidas, o sea, su película se hace más resistente cuando tenemos ingreso a contaminantes sólidos, porque estos se adhieren a las paredes y aumenta la viscosidad superficial. Las burbujas pueden seguir creciendo en número y terminan creando algo que se denomina espuma estable, que es lo que realmente queremos evitar. ¿Cómo detectamos el espumado? Esto se puede evidenciar porque hay mediciones erráticas en los diferenciales de presión, tanto en la columna de contacto como la de regeneración, o también por arrastre de aminas. Em, y como nota para que sepan que la mitad de los problemas de espumado se pueden solucionar con una correcta filtración a la entrada de la planta. Uno de los problemas que devienen del espumado es el arrastre de aminas. Obviamente esto tiene que ver con el espumado y también con otros contaminantes que pueden venir del circuito de regeneración. El problema con la arrastre de aminas es que la mina es corrosiva, entonces hay que tener en cuenta las instalaciones que están aguas abajo de la planta y protegerlo debidamente. Otro 30% de los problemas que tiene la planta son de corrosión. Ya los problemas de corrosión generalmente se dan en el lado de la regeneración. Eh, la corrosión se puede dar por circunstancias químicas o mecánicas, y bueno, en general para cada una de ellas hay una estrategia de filtrado que puede ayudar a reducir el efecto de la corrosión drásticamente. Este fenómeno se manifiesta más en las zonas de alta temperatura y ataca principalmente a plantas de remoción de CO2 más que a plantas de remoción de sulfúrico. Si escuchan ruidos de fondo es porque, como todo el mundo, estoy con mis hijos dando vuelta. Otro 25% de los problemas de la planta es el producto fuera de especificación. Bueno, obviamente. Generalmente cuando la planta trabaja a mayor caudal de diseño se puede producir arrastre de aminas o porque hay espumado o porque hubo una deficiencia en la remoción de los ácidos. También puede suceder que no haya suficiente contacto entre la mina y el gas por contaminación con hidrocarburos o que el solvente esté contaminado después de tanto uso. Entre estos tres problemas resumimos prácticamente el 80% de los problemas habituales que suelen tener las plantas. Vamos a ir repasando el resto. Los taponamientos. Bueno, generalmente es producto del arrastre de hidrocarburos pesados, viscosos, que a veces se manifiestan como líquidos, o sea, y también como sólidos. Y esto disminuye las capacidades de producción en general, obviamente. También podemos tener puntos calientes, donde puede ser acumulación de sólidos y geles también, como antes les hablaba, que aparte de disminuir la capacidad de las torres, puede tapar cañerías y puede generar depósitos puntuales y zonas donde éstas se van a alojar con preferencia. Generalmente las zonas de puntos calientes se detectan obviamente porque son, o sea, lugares donde la temperatura del proceso se eleva más. Esto afecta también a la mina y favorece y favorece la corrosión. Si la planta presenta también pérdidas de solvente mayores al 30%, estamos hablando de una planta que está funcionando fuera de las especificaciones, y a su vez cuando la planta la estamos haciendo trabajar por debajo de su capacidad instalada, generalmente, bueno, esto se puede deber a que tenemos espumados, a que hay un alto consumo energético en la regeneración, producto generalmente de la contaminación. Me encanta la palabra generalmente, así que disculpa si la repito mucho. Y nada, todo este tipo de problemas podemos atenderlos y avanzar un poquito contra ellos con una buena estrategia de filtración. Les comparto una segunda encuesta, muy sencillita,
también para que me expliquen si alguno de estos problemas que yo listé, ustedes los han visto en su planta o tienen conocimiento de ellos. Seguimos trabajando. Como les dije, la planta nosotros la vamos a atender desde dos perspectivas, desde la entrada y salida de gases y desde la... esta yo también voy a contestar la cuenta porque también soy oyente. Y desde la regeneración de aminas. Entonces, desde el punto de vista de la entrada y la salida. Eh, Generalmente la entrada de gas es una fuente importante de contaminación. Una forma muy efectiva de evitar esta contaminación es utilizar un filtro coalescente líquido-gas. En el upstream, la contaminación puede ser aceite y lubricación de compresores, aditivos químicos del pozo, sí, sulfatos de hierro, óxido, arena, sílice, todo lo que se le agrega al pozo para trabajarlo. En las refinerías, aparte de estas cosas que pueden estar presentes en menor cantidad, los aceites también están presentes, polvo de catalizador, productos de cracking, hidrocarburos polares y obviamente productos de la corrosión que en el caso de la refinería son más presentes. Cuando uno coloca un filtro en la entrada, es importante tenerlo debidamente dimensionado, o sea, que el filtro realmente esté pensado o sea, para trabajar para esa planta en particular. El filtro realmente es capaz de separar los hidrocarburos líquidos y muchos de los sólidos que contiene la corriente de gas. También es importante, como les decía antes, conocer el caudal máximo de tratamiento de la planta y una caracterización de la contaminación que la planta va a recibir, aparte de una cuantificación, por supuesto, para poder diseñar el equipo correcto y tener en cuenta si es necesario aplicar una prefiltración de partículas o solamente con un filtro coalescente alcanza. Y cuando la planta presenta espumados y estos no se tiene un control real o son frecuentes, también se suele colocar un sistema coalescente a la salida. El sistema coalescente a la salida ya tiene dos funciones. La idea es remover esta mina y puede devolverla o no al circuito, o sea, tiene una función económica y la segunda función que tiene, que es la principal para la cual lo buscamos, es proteger las instalaciones de aguas abajo, porque separa el arrastre de amina y entrega un gas mal o bien tratado, eso va a ser independiente de este sistema coalescente, pero sin restos de aminas. ¿Qué es la coalescencia? Que es lo que hablamos acá, el filtro que se puede poner adelante y atrás. Generalmente es un principio por el que nosotros, en este caso, separamos un contaminante líquido de una corriente de gas. La palabra coalescencia significa juntarse, es como aglomerar, y es lo que hacen nuestros equipos, juntan estas partículas de contaminación. Se suelen presentar los contaminantes como pequeñas gotas o aerosoles que ingresan en las plantas de tratamiento de gas y desajustan los procesos que podemos estar llevando ahí adelante. Los contaminantes que se presentan en las corrientes pueden ser, como les decía antes, sólidos y líquidos. Los sólidos, si bien los coalescentes los pueden separar, se recomienda prefiltrarlos con un sistema más dedicado a eso, porque el sistema coalescente en sí es bastante más caro que el filtro de partículas. Entonces no conviene demasiado invertir en sistemas coalescentes cuando la contaminación es sólida. Como les decía eso, bueno, el proceso de separación, en realidad, como les decía, consta en eliminar el contaminante líquido mediante unos procesos que son, como se pueden ver acá, una captura de las pequeñas gotas, hablamos de gotas de 0,1 micrones y mayores, o sea, muy pequeñas. Estas gotas se capturan por un mecanismo difusional, después se las hace crecer o coalescer en gotas un poquito más grandes a medida que pasan a lo largo del sistema coalescente. Estas gotas después se expulsan fuera del medio coalescente y con un mecanismo también propio del sistema se separan y no vuelven a ingresar en la corriente. Los aerosoles en general que podemos encontrar en las corrientes de gas suelen ser muy finos. Estos gráficos son resultados de estudios que nosotros hemos llevado adelante en campo y que nos muestran que la mayoría de los contaminantes que tenemos son muy pequeños, o sea, son gotas que van desde los 0,6 a los 5 millones en su mayoría. También hay más grandes, por supuesto, pero estas gotas más grandes las pueden separar otros sistemas y suelen hacerlo. Pero lo que suele ingresar a las plantas es esto, son gotas muy pequeñas de aerosoles que parecen una tontería, pero son un montón de partes por millón por día y también son un montón de litros de contaminante que nuestro sistema tiene que tratar.
Acá pueden ver un pequeño resumen de sistemas de separación disponibles. No es el objetivo de esta charla ahondar en esto. Si quieren saber más, tengo una charla específica sobre coalescencia que pueden revisar, pero acá hay un pequeño resumen para que vean. Porque generalmente las entradas de la planta de amina tienen algún tipo de separación llamada coalescente, que esto puede variar del downstream al upstream, depende de qué tipo de separador tenga. Em, Puede haber separadores horizontales con cartuchos, de misters, vein packs, o solamente separadores trifásicos, que es lo más común que uno ve en las plantas en el campo. Como pueden ver en este cuadro, la eficiencia de separación que tienen los sistemas en realidad es inferior a la que se obtiene con los coalescentes verticales que suele recomendar Paul. Como les decía, esto lo podemos medir en partes por millón, pero piensen que estas pequeñas partes por millón son un montón de litros de contaminación que entran a la planta. En general, los coalescentes de baja eficiencia no pueden tratar las gotas mayores a los 3 o 5 micrones, y las eficiencias no suelen superar el 90% en el mejor de los casos. En el caso de los productos de POL, la eficiencia es del 99,99% para gotas de 0,3 micrones y mayores. Otro dato importante es que los sistemas convencionales son generalmente muy sensibles a los cambios de caudal. Y esto es un gran problema en las plantas. ¿Por qué? Más con las plantas de antigüedad. Porque cuando uno diseña una planta, la diseña generalmente los equipos para el máximo caudal, para que soporten la peor condición. Pero en el caso de los coalescentes, eso no es necesariamente lo mejor, al menos no los coalescentes POL, sino el resto de los sistemas de separación. Porque, por ejemplo, el caso de los de Misters, cuando están trabajando al 80% de la capacidad para la cual fueron calculados, la eficiencia de separación baja al 50%. O sea, es drástica la caída de separación. Y nada, entonces, cuando estamos trabajando con plantas que no están trabajando al caudal para el cual se diseñaron, seguro que los sistemas de separación que tienen a la entrada están trabajando mal, están trabajando por debajo de lo que se esperaba. Y eso no es culpa del sistema, el sistema está preparado para una condición estática. Los sistemas de POL no, realmente se adaptan desde el máximo caudal hasta prácticamente cero, separando con la misma eficiencia para la cual fue lo calculado, sin hacer ningún tipo de cambio a los sistemas, ni a los cartuchos internos tampoco. Acá pueden ver rápidamente cómo es un coalescente POL de alta eficiencia vertical, donde se puede ver que los slacks, si llegaran a entrar, no impactan sobre los cartuchos, sino que caen en una primera cámara de drenaje, y después el flujo de los cartuchos, el flujo de gas va de adentro hacia afuera en los cartuchos. Esto nos ayuda a nosotros a controlar la velocidad del gas de salida y evitar que las gotas que coalescan se reatomicen. También en nuestros equipos podemos incluir una etapa de preseparación cuando estamos presenciando muchos contenidos de líquido para que los equipos no se hagan demasiado grandes. ¿Cómo funciona un coalescente POL? Bueno, como les dijimos antes, son verticales nuestros coalescentes esencialmente. Los gases entran por la parte inferior de la carcasa y pasan los cartuchos de adentro hacia afuera. ¿Y esto qué es lo que hace? Atraviesa el cartucho a través de todas sus microfibras. Este patrón de microfibras se dispone de manera tal de que ayude a las partículas líquidas a ir recorriendo caminos intrincados. Estos caminos se cruzan entre sí y esto favorece el crecimiento de las gotas a lo ancho de todo el medio filtrante. Esto nos permite que la salida del cartucho, los aerosoles se hayan hecho en gotas lo suficientemente pesadas como para caer por gravedad, y que la fuerza del gas que va para arriba no las vuelva a reentrañar en la corriente. Dentro de los cartuchos que suele haber en el mercado, también para separaciones verticales, hay muchas eficiencias diferenciales, la verdad. Nuestro sistema denominamos Seprasol Plus, que muchos de ustedes ya los deben conocer. Aparte de, o sea, ¿por qué cuenta con esta eficiencia? Porque tiene un tratamiento en las fibras que es como un teflonado que se le aplica a las fibras, que esto lo que genera es que las gotas se adhieran a la fibra, pero no la embeban. Entonces la gota circula a través de la fibra, permite que se junten con otras gotas, que genera el crecimiento y termina entregándonos un tamaño de gota suficientemente grande como para poder separarla realmente de la corriente y y que el filtro logre su cometido. Les envío una tercera encuesta que tiene que ver con los sistemas de separación, para ver si ustedes tienen sistemas de separación en sus plantas de aminas. Esa información que a nosotros realmente nos enriquece mucho, y vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a recorrer un poquito el circuito de regeneración de aminas.
perdón si no comparto los resultados de las encuestas con ustedes, pero con este delay queda desprolijo, o sea, no tendría que hacerlos esperar mucho entre las encuestas. Circuito de amina rica. Como les decíamos, luego de que la amina sale de la torre contactora, esta sale enriquecida por compuestos ácidos que obviamente fueron arrastrados por la amina y también tienen impurezas sólidas e hidrocarburos disueltos. Esta amina pasa por un tanque de flasheo que principalmente separa los hidrocarburos livianos que arrastró la mina por un simple proceso de expansión de gases, que es muy efectivo para los hidrocarburos livianos y para el agua. Pero los más pesados generalmente se mantienen en la corriente y continúan el viaje a través del circuito de regeneración. Todos estos contaminantes llegan a la torre de regeneración y tanto en la torre como en las bombas y las cañerías es donde generalmente se depositan y empiezan a generar estas mermas de rendimiento y los problemas que antes comentábamos. También el contaminante sólido que arrastra la corriente contribuye al aumento de la corrosión, porque piensen que, o sea, que este contaminante sólido son partículas que por erosión tienden a desprender las capas protectoras que tenemos dentro de las cañerías y los equipos y exponen al metal a una corrosión penetrante. Y a su vez, como desprenden estas partículas, todo esto se retroalimenta en mayor contaminación sólida que circula por el sistema y nada, aumenta el fenómeno de la corrosión. Una correcta filtración de partículas, y nosotros también recomendamos un sistema de coalescencia líquido-líquido, van a eliminar los problemas del arrastre de sólidos y de los hidrocarburos que pueden estar libres dentro de esta corriente. En general, los valores de particulado que uno quisiera esperar dentro de una corriente de amina va de 1 a 5 partes por millón y con tamaños de partícula menores a los 10 micrones. Y esto ayuda a disminuir el impacto de la corrosión. Con lo que son los hidrocarburos, la recomendación suele ser que su porcentaje sea menor a las 20 partes por millón. Como lo hablábamos, una correcta filtración incluye un filtro de partículas. Para entender qué es un filtro de partículas, vamos a repasar un poquito brevemente qué se trata. Obviamente, el filtro de partículas es la acción de remover contaminantes de un fluido, o sea, de evitar que estos pasen, tanto de un fluido líquido como gaseoso. Hay 3 mecanismos por los que el filtro realiza retención de los contaminantes, y uno es la intercepción directa, que es pensar en un tamizado donde las partículas chocan y se quedan agarradas entre los agujeros. El impacto inercial, que ahí pensamos ya que las partículas tienen inercia, porque tienen masa y velocidad, y esta fuerza ayuda a que estas partículas sean retenidas en las fibras por absorción. Y por último, intercepción difusional, que es un mecanismo que se da principalmente en los gases, donde las moléculas de gas golpean las gotas de aerosoles y esto, bueno, les da energía y ayudan a que sean retenidas por las fibras. Yo algo que no les comenté, alguno capaz ya lo sabe, pueden ir haciendo preguntas, algunas van a ir siendo contestadas por mis compañeros que están trabajando conmigo en paralelo y otras las voy a contestar al final. Así que, por favor, siéntanse libres de realizar preguntas ahora o al final y vamos a ir contestándolas a medida que podamos o al final de la presentación. Una forma de clasificar los filtros de partículas es teniendo en cuenta los que son de superficie y de profundidad. Los de superficie suelen ser un poco más básicos y son donde se puede ver una malla de papel o sintético que puede estar pelizada o también se le llama arrugado y puede estar dentro de un canasto de metálico o plástico o adherido a un medio y envuelto por algún tipo de cinta o material metálico. Los de profundidad suelen ser materiales filtrantes de fibra de vidrio, de fibras de algodón o fibras sintéticas y pueden estar extrudados sobre un soporte, ser producto de un ovillado sobre un soporte metálico o plástico o también tener un pelizado como los anteriores. Los de superficie son útiles cuando el particulado que queremos retener es muy uniforme y la cantidad de sólidos presentes en la corriente no es muy significativa. Los filtros de profundidad realmente permiten tratar con un rango mayor de tamaño de contaminantes y se aprovecha todo el ancho del medio filtrante y también a nivel microscópico. Esta diferencia de un filtro de profundidad de ser a una superficie se los llama poro no uniforme o gradiente poral. Los filtros de profundidad no son solamente, como les decía, los materiales que parecen hechos de espuma compacta, sino que también son filtros que uno puede ver hechos como de capas de medio filtrante, y dentro de cada una de esas capas, si uno lo viera microscópicamente, podría ver realmente la conformación de las fibras y cuál es la capacidad de retención de contaminantes, que como les comentaba, hablamos de contaminantes que van desde los 0,3 micrones, imperceptibles por el ojo humano,
hasta los 10 micrones, generalmente, que también prácticamente no se ven, pero sí las fibras estas los retienen. Otra forma de clasificar los filtros de partículas es a través del tipo de poro que poseen. Se pueden distinguir los de poro fijo y los de poro no fijo. Los de poro no fijo son los que son susceptibles a deformarse, los poros hablamos, ¿no? Y agrandarse estos poros ante el aumento de la presión del fluido, o también por una sobrecarga del filtro. Y esto genera que la suciedad o pase a través del poro, o la suciedad que fue retenida se descargue aguas abajo. Esto suele manifestar con variaciones en la presión diferencial de los filtros. Y esto suele pasar, imagínense que uno agarra un agujerito y empieza a meter el dedo, bueno, eso es el poro. Entra la suciedad y va agrandándolo hasta genera inclusive un camino preferencial, perdiendo muchísima eficiencia de filtrado. Los de poro fijo, aparte de soportar mayor diferencial de presión, esto también permite que alarguen su vida útil. Tenemos filtros que duran hasta 3 veces más que sus equivalentes de poro no fijo. Es muy importante tener en cuenta esto, aparte de que no generan descargas de contaminantes aguas abajo, ni dejan pasar, ni dejan pasar suciedad por caminos preferenciales. Una última clasificación, podríamos ver, los filtros podemos denominarlos tipo nominales o absolutos. Los nominales de Paul suelen tener una eficiencia de retención de 90%, quiere decir que una de cada 10 partículas puede pasar. Hay nominales de otras marcas que tienen eficiencia mucho menores todavía. Y los absolutos, en el caso de Paul, la eficiencia arranca en el 99,5% hasta 99,999, como en el caso de la filtración coalescente. Acá pueden ver un tipo de filtro de partículas que nosotros llamamos high flow, alto caudal, que es muy eficiente para filtrar en aminas, porque acá en aminas tenemos que tener en cuenta que es importante que tratamos de abrir las carcasas de los filtros lo menos posible, porque la solución de amina no es algo amigable ni con el medio ambiente ni con las personas. Entonces es importante contar con un filtro que tenga alta capacidad de retención de sólidos y que también aproveche al máximo toda la superficie filtrante con las características que vimos antes. Paul tiene esta línea que denominamos high flow, dentro de la que tenemos un rango muy amplio de soluciones, que son filtros de 6 pulgadas de diámetro, o sea, muy grandes, de diámetro externo, y van longitudes desde las 20 hasta las 80 pulgadas de largo, y los filtros pueden ser verticales u horizontales. Como pueden ver en el segundo gráfico, el diseño es el que corresponde a nuestro medio filtrante. Ahí pueden ver que hay un arreglo raro, que pueden ver que es como helicoidal, es un diseño patentado de Paul, que se llama Ladover Pleat, que nos permite aprovechar al máximo la superficie filtrante sin aumentar la caída de presión del filtro. Generalmente lo que nosotros podemos lograr con estos arreglos es tener hasta un 40% más de superficie filtrante que nuestros competidores en el mismo tamaño de filtro. Entonces, esto impacta muchísimo en la duración del elemento y obviamente en la capacidad de retención. Quien quiera saber un poco más de esto, me consulta después y le puedo ampliar la información, porque si no, aquí nos extendemos demasiado hablando de este tema. Acá lo que pueden ver en esta imagen es un corte de cómo están fabricados los medios filtrantes de Paul de profundidad, y donde se ve que el flujo va pasando de las fibras más gruesas a las más finas. Esto nos permite ir haciendo la filtración en varias etapas con un mismo cartucho, y así aprovechamos al máximo el material filtrante. Y abajo pueden ver un filtro desarmado, y ahí pueden notar que el medio filtrante se ensució en toda la superficie, y no solamente en algunas partes como suele pasar con los filtros de la competencia, que no tienen este arreglo especial que le mostraba antes, tipo helicoidal. Cerramos un poquito el tema de los filtros de partículas. ¿Qué es lo que esperamos de filtros de partículas trabajando en aminas? Que dure mucho, sin aumentar la caída de presión, por supuesto. Esto es una característica que le da a los filtros de profundidad, que sea fácil y seguro de cambiar, que retenga todo el óxido principalmente y el particulado que circule por la corriente de aminas. Por eso es importante que sean filtros de poro fijo. Obviamente que el costo de uso y su reposición no nos genere mayores costos de operación de la planta, y nada, que filtre correctamente la corriente interna. Por eso es muy importante tener en cuenta estas cosas a la hora de elegir un sistema de filtración de partículas, y más uno que va a estar en contacto con sustancias peligrosas, como pueden ser los ácidos. No es un tema menor, y generalmente cuando se trabaja con filtros, cuando se especifican filtros en las plantas, no se tiene muy en cuenta esto y se va a soluciones bastante estándar, de cartuchos muy básicos, que terminan siendo un dolor para la planta.
Cerramos esto. Perfecto. Seguimos dentro del circuito de la mina rica. Como les decía al principio de la presentación, generalmente las plantas típicas tienen un arreglo que después del tanque de flash tenemos un filtro de partículas, un filtro de carbón activado, idealmente un filtro de partículas posterior al carbón activado, pero no se suele ver esto. Este arreglo tiene cierta lógica, pero no es del todo eficiente. ¿Cuál es el problema principalmente? Que el filtro de carbón activado es bueno para tratar los hidrocarburos que están disueltos, pero cuando a través de la mina siguen circulando hidrocarburos libres, se satura muy rápido. Un lecho de carbón podría durar 2 años. Los filtros cambiables de carbón también deberían durar bastante, pero cuando en la planta hay o mucha suciedad también que no es debidamente filtrada por el filtro de partículas o hidrocarburos libres, lo que genera es que el lecho de carbón se sature muy rápido. Si nosotros antes del lecho de carbón colocáramos un sistema coalescente de líquido-líquido, que esto se encarga de separar o sea, de capturar principalmente los hidrocarburos libres, podríamos, o sea, hacer una buena combinación entre separación de hidrocarburos y no absorción, porque podrían ser separados y tratados posteriormente o desechados debidamente, y una absorción, sí, con un filtro de carbón, exclusivamente de los hidrocarburos que están disueltos en la mina, que esos obviamente un sistema coalescente no los podría tratar. Nuestro sistema líquido-líquido, como antes les decía, trata la contaminación que tiene la mina rica y que generalmente atenta contra la eficiencia y la regeneración de amina y contra la eficiencia del filtro de carbón activado. Una buena forma de retener estos contaminantes es utilizando estos sistemas de coalescencia líquido-líquido que separan esencialmente las emulsiones en dos fases, entregando una mina enriquecida, pero en este caso libre de contaminación, con valores que pueden ir hasta 15 partes por millón en volumen de contaminante. El sistema de POL puede tratar contaminación que va, esto es lo importante, hasta el 3% del caudal total podría tratar un sistema nuestro sin ver afectada su capacidad de trabajo. Estos coalescentes trabajan con el mismo sistema de funcionamiento, principio de funcionamiento que un líquido gas, solo que acá en vez de separar gotitas de la corriente de gas, separamos gotitas de otra corriente de gotitas, se podría decir. O sea, separamos dos líquidos. Acá, si bien la separación, el principio es el mismo, es bastante más complicada. Entonces es muy importante para este proceso conocer muy bien las condiciones de trabajo, conocer muy bien la contaminación, la corriente principal y hacer una correcta selección del medio filtrante que va a ir dentro del sistema. POL utiliza medios poliméricos que a diferencia de los que suele haber en el mercado, que son de fibra de vidrio, los poliméricos no se ven afectados por los surfactantes. Esto es muy importante en el upstream porque los pozos suelen arrastrar surfactantes y desactivan los coalescentes líquido-líquido. Pueden ser detergentes, inhibidores de corrosión o compuestos de azufre que están presentes en el hidrocarburo. ¿Por qué pasa esto? Porque los surfactantes tienen afinidad con la fibra de vidrio, entonces se adhieren y le quitan capacidad de trabajo al filtro coalescente que es de fibra. Si uno evaluara estos sistemas contra un filtro de carbón, podríamos ver que el sistema coalescente líquido dura más o menos 12 meses sin tener que cambiar los internos. Y como les decía antes, trabaja esencialmente dividiendo o sea, separando los hidrocarburos libres y dejándole al filtro de carbón exclusivamente el trabajo de disolver, o sea, de absorber, mejor dicho, los hidrocarburos que están disueltos dentro de la mina. En el caso de los equipos de POL, nuestros equipos pueden ser verticales o horizontales. Esto se adapta a la realidad de cada planta y un poquito también a conocer la corriente. Puede haber una restricción acá, pero es muy importante conocer la información. La tecnología que tratamos nosotros nos permite tratar emulsiones que generalmente están muy estrechamente ligadas y podemos separar emulsiones que tienen hasta valor de tensión interfacial de 0,5 dinas por centímetro cuadrado. Esto es muy bajito y con temperaturas de hasta 150 grados centígrados. Nosotros podemos tratar tanto hidrocarburos que estén disueltos en soluciones acuosas, como lo inverso, y también ambos fluidos con soluciones acuosas. Hoy en día Paul tiene 8 tipos de tecnología distinta que se puede colocar dentro de un mismo modelo de carcasa, para que tengan en cuenta lo importante que es conocer las condiciones de proceso
a la hora de diseñar un sistema de separación. En esta filmina pueden ver un poco las imágenes de qué se trata el cartucho de separación líquido-líquido. Pueden ver ahí el corte de un cartucho modelo Quasep y se nota fácilmente que está dividido en 5 partes. El núcleo, obviamente, que en este caso va a ser inoxidable, donde se soporta todo el medio coalescente en sí mismo, que es ese arreglo así tipo arrugadito o plisado, como le decimos nosotros, que es en realidad el encargado de hacer la separación, una malla de soporte de acero inoxidable que retiene ese medio filtrante, una etapa intermedia que clasifica el contaminante y una etapa final que termina de ser una última clasificación y una separación. Acá pueden un poquito tomar de dimensión de lo que es el desarrollo que existe atrás de un filtro coalescente y por qué es muy importante prestar atención a la tecnología que se utiliza para estas aplicaciones. En esta filmina pueden ver algo que es súper gráfico. A la entrada van a ver una mina, que en este caso es una DEA al 25%, a la entrada del filtro coalescente. Después, el segundo frasco es la misma mina, pero filtrada con un filtro de 10 micrones absolutos de POL, que ya se obtiene un nivel de claridad bastante bueno. Y a la salida, perdón, y la segunda salida del último frasquito, pueden ver cómo esa mina, pasado por el filtro de partículas y después pasado por el filtro de coalescencia líquido-líquido, se obtiene realmente un valor, o sea, una claridad en la mina que es la que estaríamos esperando nosotros contar dentro de la planta. Me encantaría que manden a fotos de cómo es la mina circulando dentro de su planta para poder incorporar a próximas presentaciones también. Por último, cerrando el circuito de regeneración de la mina, tenemos el circuito de carbón activado, que se coloca después de que la mina se regeneró. Generalmente estos circuitos tratan el 10% de la circulación de la mina, puede tratar más, sería idealmente que trate más, y el objeto de este filtro de carbón activado es retener la mina que se haya degradado. Ya a este punto debiera llegar sin hidrocarburos libres, debiera haber sido retenido o por el primer filtro de carbón, como se suele utilizar, o por la combinación correcta de filtro coalescente y filtro de carbón, y aquí solamente llegar lo que se haya degradado de la mina, producto también de la propia regeneración. Piensa que las plantas tienen un consumo natural del 20% de amina a lo largo del año, así que el filtro de carbón tiene que retener ese consumo. El filtro tiene un pre y un post filtro de partículas, es muy importante tener los dos, porque los filtros de carbón suelen desprender partículas de carbón, que si no las retengo debidamente, vuelan a la torre contactora y aumentan otra vez la contaminación en los webinars. Estoy esperando a que vuelva a conectarse. Ahí está, perfecto. Bueno, perdón esta desconexión, es algo que a veces nos pasa. No tenemos control completo del Internet. Como les decía, nuestra estrategia recomendada de filtración es, aparte de utilizar un coalescente en la entrada, es tratar la filtración en la mina rica. Principalmente en la mina rica, filtrar todo el caudal de amina para mantener una mina clara, como les decíamos antes, con un nivel de particulado inferior a las 5 partes por millón, utilizando filtración de partículas que sea de 10 micrones absolutas o más pequeña inclusive. Del espumado esperamos una estabilidad con una ruptura menor a los 10 segundos, una contaminación con hidrocarburos menor a las 20 partes por millón, como antes le explicábamos, pero con un coalescente líquido gas de entrada y un coalescente líquido en la corriente de circulación, lo podemos alcanzar tranquilamente. Como les decía antes también, esperamos que el lecho de carbón activado de tratamiento de la mina pobre, o sea, no filtre menos del 10%, sino que filtre más en lo posible. Esto es muy beneficioso. Que la pérdida de la planta mina sea inferior al 20% anual. Y bueno, un tema importante que son las sales termoestables que se mantengan por debajo del 1% o sea, dentro de nuestra circulación. ¿Cuál es el problema con las sales termoestables? Paul hace un tiempo ofrecía un sistema que las trataba. Hoy actualmente no lo tenemos disponible, me encantaría que estuviera disponible, pero no lo tenemos. Pero aquel que tenga inconvenientes, con gusto le puedo proveer información para ponerlo en contacto con la empresa que se dedica a este tema y que les pueda dar soporte y nada, capaz que eventualmente Paul puede volver a trabajar este tema,
pero hoy en sí solamente nos estamos dedicando a la filtración de partículas y a la coalescencia líquido-gas y líquido-líquido. Les alcanzo una última encuestita y ya estoy abierto a responder preguntas que tienen que ir haciendo por escrito y voy a ver las preguntas que ya hicieron hasta el momento. Si alguna no fue hasta ahora atendida por mis compañeros, la atiendo yo. Nuestro problema principal son las sales termoestables, dicho y hecho. Lucas, no, lamentablemente, como te digo, hoy no, Paul no tiene una solución, pero sí te voy a poner en contacto con la gente de MiPure, que a ver si ellos pueden darte una solución que antes comercializaba Paul, pero ahora no lo hace más. Así que ya tomo nota de tu información. Te agradezco mucho por la consulta. Bien. Discúlpenme si algo tarda un poquito en responder, pero siempre tenemos este tema de los delays presentes. No veo que estén apareciendo otras preguntas más, pero voy a esperar un poquito. Ahí aparecieron algunas preguntas más. ¿En dónde tienen base instalada en México, por favor? Nada. De J. Díaz. Uy, pero ya trabajan con Paul México ustedes. Así que no te preocupes, yo le paso tu información a la gente de México para que se ponga en contacto con vos, que capaz que particularmente no has trabajado con Paul en México. Estoy revisando si hay otras preguntas. Esto de los delays es bastante molesto. Mientras veo otras preguntas, nuevamente les agradezco estar acá, haber atendido este webinar, haber escuchado mi voz no tan agradable, pero bueno, es lo que hay. Y espero el contenido de este webinar que trataba justamente sobre las estrategias de filtración para las plantas de aminas haya sido lo que ustedes esperaban y les haya traído, como vamos a ver acá en la encuesta, que algunos conocían algunas de estas estrategias de filtración, una gran parte no los conocía, lo cual es muy bueno, y un pequeño grupito sí las conocía todas, así que bien también por ese lado. Acá hay otra pregunta que me dice, sistemas de filtrado en la salida de gases, fuel gas tratado, para evitar ensuciamientos en las líneas de gases tratados. Sí, por supuesto, tenemos también, o sea, no siempre lo colocamos dentro de esta presentación porque a veces se entiende como equipos que son de las próximas plantas. Así que, pero sí, pensá que esencialmente, Lucas, los sistemas que tenemos utilizan la misma tecnología que yo te describí acá, y sí pueden ser implementados tanto a la salida de esta planta como más cerca del punto de consumo puntualmente. Pero sí, yo ya me encargo de enviarte información, Lucas, después de esta charla. Te voy a poner en contacto con nuestra gente que trabaja allá en Luján para que te pueda dar atención a este tema. Gracias nuevamente por tus preguntas. Bien, como me olvidé de poner esta filmina al final, les pido disculpas. Acá tienen mis datos de contacto, tienen obviamente mi email, mi teléfono, mi perfil de LinkedIn, que les agradezco a los que los visiten. Cualquiera que quiera una recomendación siempre es bienvenida, ayuda a hacer crecer la imagen personal. Y también mi canal de YouTube, donde levanto todos los videos que vamos publicando y algunos otros videos también de interés dentro del área de filtración. Tengo más otra pregunta. Los filtros de carbón activados, ¿se pueden limpiar con vapor? Sé que no se puede regenerar, pero se pueden remover los hidrocarburos. Si bien
Paul no trabaja filtros de carbono activado, al menos no para las aplicaciones de oil and gas, solamente para aplicaciones en alimentación, o sea, cosas muy, muy puntuales. Tengo entendido que sí, se pueden limpiar, pero no sabría decirte realmente cuán eficiente puede ser esa limpieza. Y tenés una diferencia entre los filtros de cartucho de carbono activado y los filtros de lecho, o sea, los lechos de carbono en sí. Yo ahí te recomendaría que consultes más que nada a algún tecnólogo que se dedique exclusivamente al tema de carbón, eh, para ver cuál es la eficiencia que puede tener esta limpieza con carbón. Te agradezco igual la pregunta. Perdón por no poder darte mucha más información al respecto. Los problemas de filtración que suelen presentarse son dependientes de la mina usada en el tratamiento de las corrientes gaseosas o son independientes de la química de la mina. A ver, generalmente son independientes, pero cada mina en particular tiene condiciones de proceso específicas y tiene una relación con la corrosión y con el espumado distinta. Entonces, si bien la estrategia de filtración que utilizaríamos sería la misma, la tecnología de filtración sería la misma, puede que con un tipo de amina u otra tengas más o menor propensión a que se te manifiesten los problemas de corrosión o de espumado, o que tengas que trabajar con mayor temperatura para hacer la regeneración. eh, Nada, o sea, la química de la mina te va a afectar las variables de operación, pero no la estrategia de filtración en sí. Así que desde nuestro punto de vista como tecnólogo de filtración, eh, es prácticamente independiente cuál es la química de la mina que podrías utilizar. Como digo, va a manifestar más o menos un problema, pero el problema igual va a existir. Qué bueno que hicieron más preguntas. En el caso de que no exista la posibilidad de llegar al caudal de diseño de la planta, ¿cómo nos afectaría? En general, en eso, bueno, tenías que verlo con quien diseñó la planta, pero o sea, yo no te podría responder qué pasa en las torres. Sí te puedo hablar desde el punto de vista de la filtración coalescente que vos colocas a la entrada de la planta o a la salida. Si no es de estos sistemas de alta eficiencia modernos que fabrica Paul, también algunos competidores nuestros los fabrican, pero esencialmente los nuestros ya están probados para trabajar en aminas. Lo que tenés es que la coalescencia pierde eficiencia. Entonces, lo que vos esperabas que separe tanto la entrada como la salida, no lo va a separar. Ahora bien, lo que pase dentro de la torre o no, tenés que verlo con el tecnólogo de las torres, porque ahí seguro vas a tener que trabajar con cambios en las variables de proceso, vas a tener que trabajar sobre temperaturas, sobre caudales, presiones, pero bueno, como te digo, eso ya escapa al conocimiento que tenemos nosotros de la planta. La estrategia de filtración va a ser la misma, porque buscamos remover los mismos tipos de contaminantes. Y si tuvieras un filtro poli instalado a la entrada de la planta, no importaría desde el punto de vista de la filtración, si trabajas a máximo caudal o a mínimo. No se vería afectado para nada la eficiencia de la separación y de la remoción de hidrocarburos o agua que pueda venir arrastrada u otros contaminantes. Gracias, Luciano, por la pregunta. Gracias por permanecer conectados mientras fueron cayendo algunas otras preguntas. Eh, no veo que haya más preguntas en este momento. Nuevamente, muchas gracias por participar. Quedan abiertos los canales de comunicación. Espero verlos por LinkedIn, a quienes no los tengo en contacto también. Y estén atentos que vamos a seguir dando charlas a lo largo del año. Y en el canal de YouTube y en LinkedIn pueden ver las que ya dimos este año y el año pasado. Nuevamente, gracias por participar y espero les haya sido útil y pueda serles de utilidad también en el futuro. Que tengan un muy buen día.